Bueno, en nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos, les damos la más cordial bienvenida a todos a este primer evento divulgativo de la Comisión del año 2024, que se titula La disciplina académica de la información. Va a estar a cargo del profesor Jorge Baral, quien va a ser presentado por el moderador. Teníamos previsto en el programa unas palabras de bienvenida del director general de la Real Academia de Ingeniería, Javier Pérez de Vargas, pero por motivos contingentes de última hora, pues no fue posible contar con él en este momento, a pesar de su denodada disposición de siempre para con lo que estamos organizando desde España. Así que, bueno, agradecemos a todos la presencia. Si quisiéramos tener una grabación de calidad, sí que le agradecemos a todos que por favor apaguen los micrófonos mientras se esté realizando la ponencia y después habrá un periodo de disertación que será moderado por nuestro compañero de comisión, Iván Ecarri. Al final las palabras de cierre las estarán a cargo de Carmelo Ecarri, quien es vicepresidente de la comisión. Así que le doy la palabra a Iván Ecarri para que inicie la presentación de la charla y del ponente de lujo que tenemos hoy, eh, para que nos ilustre sobre estos temas, incluso esa parte, esa visión panorámica, esa visión desde un dron, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la información como disciplina académica, dada su trayectoria de ya más de 50 años en el área de la informática y en otras áreas conexas también, a pesar de que es ingeniero civil de profesión inicial, ¿no? Así que, Iván, tienes la palabra. Gracias de nuevo a todos y esperamos contar con sus intervenciones al finalizar la presentación del profesor Baral. Adelante, Iván. Muchas gracias, Oscar. Bueno, para mí es un honor presentar al profesor Jorge Baral. Fue mi profesor en la Universidad Simón Bolívar. Él es ingeniero civil, como bien mencionaste tú, Oscar. Magister Scientiarum in Information Science del Georgia Institute of Technology. PhD en Computer and Information Science de la misma universidad. Profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar, fue decano de estudios de posgrado de la misma universidad y presidente de UNINDES USB. Fue director de planificación de la Universidad Simón Bolívar, presidente de la Fundación para el Desarrollo del Sureste de Caracas y desde el año 2000 es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, así como miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela desde el año 2023. Sin más preámbulos, profe, el micrófono es suyo. Bueno, inmensamente agradecido por esta oportunidad, sobre todo por el ambiente externo a Venezuela, eh, aquí con personas, muchos son todavía venezolanos, son venezolanos, por supuesto están fuera, pero también es una oportunidad para entrar en el ambiente fuera de las fronteras. Muy agradecido por la invitación. Yo voy a hacer una presentación. Ok, perfecto. Bien, vamos a brevemente al contenido. Lo que yo aspiraba a hacer era cubrir esta temática, disciplina académica. Primero hablar de disciplina académica, creo que es importante. Y ontología de información. Al fin y al cabo, el título era la disciplina académica de información. Pues, debería hablar de lo que es disciplina académica y por qué viene lo demás, y luego lo que es la información. En la información hay un aspecto importante, que existe una ciencia de la información, existe una tecnología o varias tecnologías de la información, y existe un aspecto práctico, que es la praxis de la información, también, o de las tecnologías de la información. Pero hay un
aspecto importante que es el vínculo que tiene esa praxis con la cultura, con el mundo de fuera del ámbito tecnológico y el impacto que tiene el ámbito social y todas sus dimensiones. Bueno, eso es un material que no da para 20 minutos. Es un material que, para verlo bien, nos puede llevar varias sesiones. Entonces, sencillamente, de acuerdo a lo que hemos establecido, vamos a centrarnos en el concepto de disciplina académica, que es interesante, muy interesante, puesto que estamos en la Academia de Ingeniería y hay un proyecto de cómo integrar las academias. El concepto de la información que está muy asociado al concepto del saber y por eso tiene que ver con el conocimiento y el rol fundamental de la academia. Y hasta ahí voy a quedar. O sea que solamente en el día de hoy aspiro a cubrir estos dos primeros, entrando a nivel de preguntas, si les interesan, a cubrir otros aspectos asociados con la ciencia de la información, las tecnologías o inclusive con la infocultura. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la parte de disciplina académica. El concepto de disciplina, yo no voy a hablar de cosas muy tecnológicas, una doctrina, alguien, sinónimo de enseñanza, instrucción, saber, en sinónimo de instrucción, saber, sabiduría, erudición, ciencia, disciplina. O sea que realmente ya vamos por allí en línea, orientándonos hacia qué quiere decir el saber, la sabiduría y qué tiene que ver la información con todo esto. Norma científica, paradigma, ya va a la parte de la ciencia, principios, conjunto de ideas, opiniones religiosas, filosóficas, políticas y yo diría académicas. Yo agregaría académicas. ¿Ok? Realmente toca temas como ideologías, principios, credo, fe, creencia y también religión. Aquí realmente es un esquema bastante amplio. Entonces, la academia, yo aquí cambié el orden porque me pareció más apropiado este orden que el que da el diccionario, pero pone como primer punto es casa con jardín cerca de Atenas junto al gimnasio del héroe Academo. O sea, la academia viene del nombre de Academo. Sin embargo, Academo no tenía nada que ver con lo que hoy en día entendemos académica y con lo que queremos hablar de la academia. Academo era un héroe, bueno, se lo habían categorizado como héroe mítico porque fue el que defendió a Atenas cuando fue atacada por Castor y Pollux. Y entonces él siguió un esquema y defendió a Atenas y en honor a él se creó un monumento. Ese monumento después se dedicó a la diosa de la sabiduría y por eso es que ahí viene el esquema. En eso es importante porque ese fue el sitio cerca de Atenas que realmente le otorgaron a Platón, quien ya era un filósofo consolidado y muy respetado en Atenas, y entonces a partir de ese momento se empezó a hablar de la academia o actividades académicas las vinculadas con la filosofía, básicamente, y con la búsqueda del saber, básicamente, con la búsqueda del saber. De ahí derivan cosas como conceptos de sociedad científica, literaria, artística, establecida con la autoridad pública, las reuniones, la casa donde los académicos hacen su conjunta, habla de la casa de la academia, allá en el Palacio de las Academias, pero también se generalizó hasta tal punto que se hizo popular, se vulgarizó el concepto de academia para generalizándolo a cualquier establecimiento docente público, privado, de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico. De ahí salen cosas como la academia de canto, la academia de la música, de la academia de otras cosas que no necesariamente son la filosofía y están más bien en el ámbito de la praxis normal. ¿Okay? Hay academias importantes en la historia que derivaron después de la Academia de la Historia, que fue fundamentalmente la primera, se conoce como la Academia Platónica, que se llamó así por lo que acabo de indicar. Sin embargo, hubo una cosa que pudiera haberse llamado académica, porque correspondía a todo el perfil, pero lo que pasa es que se hizo antes de Platón, que fue la academia, vamos a llamarla la academia de Pitágoras. Pitágoras manejó su escuela de Pitágoras allá en Crotona como se manejaban con las políticas de la academia. De hecho,
Platón realmente era un gran admirador del trabajo de Pitágoras y de la geometría, hasta tal punto que en la entrada de la Academia Platónica, Platón decía, no se puede estar aquí si no sabe de geometría. O sea que ahí, cuando Pitágoras vivió un par de siglos antes de ¿qué? De, de Platón, sí, uno es del 380, el otro es del 400 y pico, 500 y pico. Entonces, a pesar de eso, había un gran respeto y en cierta medida Platón, toda su filosofía y todo su pensamiento fue en buena medida influenciado por el espíritu de Platón. Bueno, la historia se hace tal cual, ahí donde Platón, Aristóteles fue su discípulo predilecto y formó otra que no se llamó la academia, se llamó el liceo. Y después los descendientes de Aristóteles también eh, por, por razones políticas ocasionadas por Alejandro Magno, eso se dispersó y se fue, los académicos se fueron a Egipto y allá realmente fundaron el área de lo que se llamó el helenismo, la filosofía helenista, ya que seguían siendo griegos, pero de Egipto, donde destaca ahí el gran geómetra Euclides y sus alumnos como Arquímedes y qué sé yo, el de, se me olvidan los nombres importantes de aquellos, pero básicamente Eratóstenes, por ejemplo, son del cambio del Egipto, hasta que llegaron los romanos y acabaron con eso y tuvieron que salir, entonces migraron primero fue hacia Anatolia, pero después se fueron siguieron migrando de lo que hoy en día es Turquía, que es el Asia Menor, hacia Mesopotamia. Pero ya llegaron allá cuando ya no eran los medos ni los persas los que estaban allí, sino que sencillamente habían entrado los árabes. Y fueron Harun al-Rashid el que llegó a Bagdad y pensó que realmente tenía que crearse algo equivalente a lo que había en Alejandría, el centro de sabiduría de Alejandría, y se creó la Casa de la Sabiduría, y uno de los primeros directores, dirigentes de eso, fue un persa, bueno, un persa no, es más bien de Asia Central, de por allá del Turkmenistán, que realmente se llamaba un nombre complicado, Al-Khwarizmi, que es el padre del álgebra en cierta medida, y que alguien comentó es el que aparece en la portada del libro de Baldor de álgebra de bachillerato. Ese es algoritmo muy importante porque de lo que él hizo deriva el concepto de algoritmo, que es un concepto que fue migrando a través de los tiempos y hoy en día se convierte en uno de los puntos centrales de lo que hoy en día llamamos ciencia de la computación. Todo lo que es la computación y el algoritmo viene desde ese momento. Pasaron muchos años, muchos siglos realmente, y a pesar de que las primeras academias que empezaron a consolidarse en Europa fueron básicamente en Italia, la más antigua que yo reflejo aquí es la Academia Francesa, hecha en París en 1635, que fue creada siguiendo las órdenes del cardenal Richelieu. Posteriormente, en el mismo siglo, pero unos años después, se creó el Royal Society en Londres. En este caso también es importante porque uno de los primeros presidentes del Royal Society fue Newton, Isaac Newton, fue uno de los presidentes. En base a eso se creó, bueno, de la Academia Francesa, con la caída del rey, surgió la revolución y todo eso se desapareció y entonces se creó la Academia de Ciencias Francesa. No, mentiras. La Academia de Ciencias existía ya antes del rey cayó después. La Academia de Ciencias fue de 1666. Bueno, obviamente pasaron muchos años y en el desarrollo ya en los Estados Unidos, en varios países, sobre todo, por ejemplo, en Venezuela, se desarrollaron muchas academias, ya veremos después cuáles, y lo mismo
en Perú, en Colombia. Pero aquí destaco el caso de de las academias en Estados Unidos, porque primero crearon en 1863 la Academia Nacional de las Ciencias. Después, en el 64, muchos años después, o sea, el 63, al siglo XIX, y en cambio al siglo XX se creó la Academia de la Ingeniería en el 64 y la Academia de la Medicina en el 70. Lo que ocurrió recientemente, en el 2015, es la integración que se le dio a las academias, que es lo que se llama el NACEM, National Academy of Science, Engineering and Medicine. Es el nombre que se le da a esto. Y es una idea que también se ha generalizado. Y a pesar de que en Europa las academias se crearon mucho antes, o muy recientemente, no tengo aquí la fecha exacta, se creó lo que se llama el All European Academies, o ALEA, que realmente trata de agrupar todas las academias. Por supuesto, no he puesto aquí otras academias importantes, como la Academia de Rusia, la Academia de Tokio, la Academia de la India. La Academia ¿de qué? Yo dije de Tokio, pues de Japón, en Tokio. Bueno, a la que nivel nacional tenemos también academias. En el 83 se produjo la Academia de la Lengua. Esta Academia de la Lengua es importante porque se produjo como una filial o una asociada de la Academia de la Lengua Española. O sea que ya la lengua se creó, pero ya como parte, como un capítulo local de la Academia de la Lengua Española. Es interesante porque estábamos hablando de mi antecesor, bueno, Rafael María Varal no fue antecesor mío, pero fue antecesor de mi abuelo, de mi tatarabuelo, fue hermano de mi tatarabuelo, pero Rafael María Varal, él fue miembro de la Academia de la Lengua, pero no de la lengua venezolana, porque no existía, sino de la lengua española, o sea que él fue académico allá en la lengua española. Ok, poco después se creó la Academia de la Historia en el 88, luego la Medicina en 1904. Por supuesto, fueron importantes las ciencias políticas, pero eso ya fue en este siglo, 1915. Bueno, y en la medicina también. Sale la Academia de Ciencias Sociales y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales era ACFIMAN, es de 1917. Los fundadores, en realidad, de esta academia eran algunos matemáticos que habían en esa época en el país, pero muchos de ellos ejercían era la ingeniería. Muchos de los ingenieros que estaban en aquel momento, o sea, el sitio donde iban a la academia, los ingenieros era a la Academia de Ciencias Físicas. Hasta que en 1998 se creó la Academia de Ingeniería del Hábitat, y por eso es que en este momento muchos de los académicos que estaban, sobre todo los mayores, que estaban en la Academia de Ciencias, también pasaron a la Academia de la Ingeniería del Hábitat. Pero antes de la Academia de Ingeniería, que se creó en 1998, se creó la Academia de Ciencias Económicas en 1983. También elemento importante. Hay un punto aquí político importante que, por ejemplo, en el caso de la Academia norteamericana, la Academia Norteamericana se creó con una meta bien definida, que es apoyar al Estado norteamericano, a la nación, al país, a tomar sus decisiones estratégicas importantes. Y en las guerras mundiales que han habido, que han estado participando en 2 mundiales, más las otras que ha estado participando, el rol de la academia en orientaciones centrales para el buen comportamiento de la nación norteamericana, estaban apoyados en la academia. Y por eso es que hubo esta modificación últimamente para ir integrando las distintas academias en Norteamérica, en Estados Unidos, y darle mayor impacto. Menciono esto porque yo creo que eso nosotros deberíamos hacerlo. Nosotros aquí tenemos unas academias y las academias comparten el palacio de las academias, pero realmente no comparten intensamente otros aspectos que deberían compartirse. Y en este momento hay procesos de integración, por supuesto, de forma natural, entre ciencias físicas, matemáticas e ingeniería y el hábitat,
pero también es importante la incorporación de la Academia de las Ciencias Económicas hoy en día con la inteligencia artificial y el desarrollo de los lenguajes que realmente la Academia de la Lengua tiene un rol importante que jugar acá, y así como la Academia de Historia. En este momento, por unas razones operativas, se está produciendo un acercamiento entre la Academia de Historia y la Academia de la Ingeniería, y bueno, posiblemente también con la Academia de las Ciencias Naturales, para empezar a tratar de hacer una historia de la ingeniería y de las ciencias en el país. Bueno, hacerlas no, porque las academias no hacen. El rol de la academia es motivar, dirigir, impulsar, básicamente. ¿Ok? Entonces aquí decía, la Atenea era la diosa de la sabiduría, esa era la que inspiró la actividad del templo de Academos, y sobre todo en aquel momento el elemento importante era la filosofía. La filosofía porque era el deseo de saber, era esa visión global. De ahí la ontología se desarrolló mucho después, pero ese desarrollo fue tomado de una de las áreas de la obra filosófica del corpus aristotelicum, que realmente se sentaba en la noción de ente, pero solamente apareció en el siglo XV posiblemente. Posteriormente surgen las ontologías particulares, como son las ontologías de la ciencia, las ontologías de las tecnologías, las humanidades. Todo lo demás son ontologías particulares. La ontología sería una ontología general, que es de lo que vamos a hablar solamente hoy, y luego vendrían todas las ontologías especiales, que se llaman, que serían las ontologías de la ciencia o tecnología. Una de ellas, por ejemplo, serían las ontologías de la información. ¿Ok? Que es de lo que voy a hablar. Bien, con esa... hay una serie de estrategias importantes en esta aproximación del análisis filosófico hasta nuestros días, que es el concepto de análisis y síntesis. El análisis en términos aristotélicos es ir de lo general a lo especial. Eso conduce a la especialización. O sea, eso tiene como consecuencia lo que se llama la especialización, ese hecho de llevar todas las cosas de lo general a lo especial. En particular, cuando se lleva la especialización al razonamiento, surge la deducción, el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo que sencillamente parte de unos principios generales universalmente aceptados. ¿Pero por qué son principios generales? Esa es una pregunta. Bueno, para los primeros, para Aristóteles y su grupo, era porque eran evidentes. Hoy en día la axiomatización se hace de cualquier desarrollo académico, pero no se consideran que son evidentes, no se toma la evidencia como un punto de apoyo a los principios generales, sino sencillamente se toma una posición relativa, es decir, se consideran que es verdad y sirven de apoyo para el desarrollo de la teoría. O sea que con eso se desarrollan las teorías, hasta que se consigue que la teoría es contradictoria. Y si es contradictoria, entonces es falsa y entonces no sirve y se desecha. Y así acabó. Ese es el periodo de vida en el mundo de la deducción. Tú partes de unas cosas que supones que son verdad y las mantienes mientras no se considera que demuestran que es lo que es falso. La idea de la lógica es partir de unas verdades y garantizar mediante la deducción, esa es la idea del mecanismo de deducción, garantizar de que lo que se va a estar derivando es verdad. Y de esa forma generalizas y universalizas el concepto, hasta llegar hasta las verdades más concretas, que son lo que es del mundo pragmático, del mundo de la actividad humana normal. El otro proceso que es totalmente opuesto es la síntesis, que va de lo especial a lo general, que es la base de la generalización, que realmente tiene un componente lógico inferencial, que es el de la inducción, y eso culmina con el concepto de abstracción. Así como por un lado llego a la concreción de las cosas, por otro lado llego a la suma abstracción, que en términos de filosóficos, la suma abstracción la consigue la ontología o la teoría del ser. Es sencillamente el ser, como se define, es lo menos que se puede decir de todo. O sea que realmente es la teoría del todo, pero no diciendo mucho sobre el todo, diciendo lo mínimo posible sobre el todo. Este aspecto es interesante porque decimos, ¿en qué vía vamos? ¿Vamos hacia en forma analítica o sintética? Entre paréntesis.
todos los que estudian sistemas saben que esto es elemental, de que existe el análisis de sistemas, que es para verlos, estudiar lo que está hecho ya, los objetos complejos que ya existen, que son los sistemas, pero luego tenemos que construir sistemas. Es decir, por eso es que primero hay una etapa de análisis, y una vez que se han analizado las cosas que están, entonces se procede a la síntesis, que es la actividad ya de construcción, la parte de ingeniería que va de lo específico, de los principios fundamentales hacia lo más general, y hacia el producto final. ¿Ok? Protágoras es un señor que vale la pena mencionar, un filósofo enemigo de eso, bueno, no era enemigo. Sócrates no lo quería, no le gustaba nada a Sócrates, porque Sócrates predicaba la verdad. En cambio, Protágoras predicaba el convencer. Los dos, fíjense, se llamaban sofistas porque ellos decían que eran los que sabían. Por eso muchos catalogaban a Sócrates como sofista, y eso le molestaba muchísimo a Sócrates, por eso atacaba mucho el sofismo y decían que eran personas que lo que hacían era engañar. Bueno, ellos para engañar crearon desarrollaron todo el andamiaje del lenguaje, que es importante para la comunicación, y hicieron un gran aporte en todo lo que es el esquema lingüístico. Y por supuesto, el problema era que a ellos no les importaba para qué era el lenguaje, si era para saber la verdad o para convencer. Ellos sabían muy bien, porque tuvieron todo el apoyo político, porque realmente, bueno, Pericles, que es el padre de la edad de oro de Atenas, fue alumno de él y siguió todas las ideas de ellos, y parte de la riqueza que ellos tenían era apoyada en las asesorías que hacían al gobierno ateniense de la época. Por eso es otra de las razones por las cuales era atacado, porque lo que hacía era centrarse en el convencer. Es una tristeza que esto fue heredado por toda la estructura política toda la vida, cuando no necesariamente tiene que ser así. Sobre todo a partir de Aristóteles lo destaca, porque Aristóteles no acepta ¿cómo se llama? La democracia, porque demos es pueblo y kratos es poder, el poder del pueblo, porque para Aristóteles decía que el pueblo, bueno, no manejaba los conceptos adecuados que requerían para dirigir el país, para tener el kratos. Es decir, el demos no estaba formado para el kratos, o sea que no debería de estar allí, por eso no veía con buenos ojos a la democracia, y decía que para que funcionara tenía que haber un desarrollo cultural del demos. O sea, la población tenía que elevar su nivel cultural para poder entender lo que quiere decir, para poder entender lo que debe ser y cómo debe ser el kratos, o sea, el ejercicio del poder. Bueno, muy bien, estas son las referencias que se extienden hasta hoy en día, y son parte de nuestra desgracia, en buena medida, no de haber entendido estos conceptos en su tiempo, y por eso es que realmente nosotros actuamos como estamos y deberíamos tener conciencia para poder, si queremos salir de donde estamos. Bien, entonces, el punto es aquí que lo que quiero destacar de Protágoras es lo que quizás yo lo llamaría el exotropismo cognitivo. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, no es que nosotros seamos, no es un egocentrismo, sino más bien al revés. Es una fuga del ego, o sea, es hacia afuera. Nosotros, según esto, proyectamos al todo el universo lo que somos nosotros. ¿Te das cuenta? Tratamos de decir que el universo es como nosotros lo vemos. Y ese es un punto importante que está dentro de todo el resto de la filosofía del mundo. ¿Qué es la filosofía? Mencioné a Pitágoras, Diógenes Laercio. Él es del siglo IV, creo, después de Cristo. Pero se dedicaban
todavía tenían acceso a algunos de los documentos de la época de la Grecia antigua, y entonces hacían comentarios sobre eso, hacían referencia. Y mucho del conocimiento que tenemos nosotros de la Grecia antigua viene a través de los comentaristas medievales. Mucho, no todo, pero mucho. Uno de ellos es Diógenes de Laercio, en la que al ser preguntado Pitágoras, él describe que al ser preguntado Pitágoras si él era un sabio, su respuesta había sido que no era un sabio, sino un amante de la sabiduría. Y en ese sentido, el filo quiere decir amor a, y Sofía es el saber. Los sofistas, acuérdense, sofista es saber, sabiduría. Es amante de la sabiduría. Entonces, desde ese momento es que empezó a hablarse de filósofos, aquellos que realmente se dedicaban a la búsqueda del saber. O sea que ese es un concepto de filósofo que fue el originario. Sin embargo, no es el que llega a nuestros días. En nuestros días hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un montón de cosas, pero cuando hablamos de filosofía, eso es hablar de paja. Eso es sencillamente puro narrativa, sin sentido, sin utilidad, sin nada. Y realmente el objeto mío dentro de, no esta charla, sino en esta charla la estoy reflejando, pero dentro de esta visión del mundo, en particular de nuestra problemática nacional, es que realmente hay que usar el saber, hay que pensar, hay que amar, hay que tener el deseo intenso de saber para poder saber cómo resolver los problemas que tenemos hoy en día. Esa es la idea por la cual yo estoy tratando de hacer tanto énfasis en esto. No porque me volví filósofo, soy ingeniero civil, me formé en ingeniería civil, estoy en la Academia de Ingeniería por ser ingeniero, pero creo que es importante en el mundo de hoy en día rescatar la esencia de lo que es la filosofía. Y por eso es que realmente aquí destaca un poco qué es filosofía, para quiénes. Los filósofos, si le preguntamos a los filósofos, a los que son filósofos de profesión, no han logrado llegar a un acuerdo sobre qué es la filosofía. Y posiblemente nunca lo logren. Creo yo que nunca lo van a lograr. Nunca van a estar de acuerdo. Solo para mencionar algunos de los pensadores más importantes, que yo los destaco aquí, arbitrariamente tomé algunos muy destacados, para ver qué es la filosofía para ellos y poder ilustrar mi concepción de la filosofía. Para Aristóteles era el estudio del ente en cuanto a ente, en la ontología. O sea que para él la ontología era la filosofía primera, era el punto angular para el desarrollo del pensamiento en general, el estudio del ente, ¿ok? En cuanto a ente, y de los accidentes que le son propios. Para Descartes, muchísimos años después, pero mucho más conocido para nosotros, era el amor por el saber y la precura de la sabiduría. Ustedes recordarán a Descartes de que realmente, ¿y de qué puedo saber? ¿De qué puedo estar seguro y que no me engañen? Entonces él se dio cuenta de que es lo único que podía pensar que era seguro, que era verdad, que estaba sucediendo, es que él estaba cuestionando lo que estaba sucediendo. O sea, él consiguió que el buscar el saber era la respuesta a lo que estaba buscando. Entonces, por eso cogito, el famoso cogito ergo sum, quiere decir, pienso, luego soy. O sea, que él decía, ¿qué cosas son? Bueno, ¿hay alguna cosa que es? Sí, yo pienso y luego yo soy. A la gente acusa a él de que es egoísta porque solamente desarrolla una filosofía del yo, pero no está muy lejos, porque cuanto más desarrolla la ciencia, descubrimos que lo que no soy yo, lo que está afuera, la externalidad, la realidad, no tenemos acceso a la realidad. Y eso es lo que ya Kant discutía de cuando Kant describió entre lo que era el nómeno y el fenómeno. El nómeno es lo que es en sí, y no se sabe quién va a saber qué es lo que es, y el fenómeno, que es lo que nosotros creemos que es, y resulta de la proyección que tenemos en nuestra mente, en nuestra estructura, de nuestra información, la proyectamos hacia afuera como que es una descripción de la realidad. Eso es lo que se llama la fenomenología o el enfoque fenomenológico de Husserl y sus seguidores están en esa línea. Para Bello, sí, Bello, nuestro Bello
se fue de Venezuela, se fue de Caracas en una misión a Londres, y en Londres se quedó y no volvió. Cuando se fue de Londres, fue para Chile, pero nosotros nunca volvimos a saber de ello. Pero era una persona muy ilustre, muy formada en aquella época, y entonces él definía la filosofía como el conocimiento del espíritu humano y la correcta dirección de sus actos. Ese era el concepto de filosofía para ello. Para Jaspers, él decía que era la arriesgada aventura de penetrar en el campo de la autoconciencia humana. O sea, es la conciencia de sí mismo, es el saber que se sabe. ¿Okay? Volvemos al tema del saber. Esa es la idea de la filosofía. Para Hessen, que tiene un libro muy bueno sobre la teoría del conocimiento, el intento del espíritu humano para llegar a la concepción del universo mediante la autorreflexión, volvemos, la autoconciencia sobre sus funciones valorativas, teóricas y prácticas. Y finalmente para Wittgenstein, que realmente se considera que es el más destacado del pensador filosófico de los últimos 2 siglos, él decía que no era una teoría, sino la actividad de aclaración lógica del pensamiento. Aquí veo la palabra lógica, aclaración, y quiero destacar un punto. Aclaración, que no lo tengo programado ahorita, pero por supuesto está muy centrado en muchos de los que están aquí presentes. La palabra computar o de cómputo viene del verbo latino puto, y puto justamente significa desbrozar, limpiar, aclarar, poner en claro, distinguir, y eso está asociado con la idea de conseguir la verdad. Entonces, por eso es que realmente la computación, en la forma como yo la veo y como la propago, la predico, es que es el mecanismo importantísimo para poder nosotros fortalecer nuestra visión y nuestro conocimiento del mundo, en cierta medida. No es un aparato que está allí para hacer cálculos que no son muy complejos para mí hacerlo. No. Es realmente un instrumento que realmente me ayuda, me da un apoyo, una muleta extraordinaria en poder comprender la complejidad del mundo. Y en este sentido, es interesante oír una conferencia que dio Maíz en su tiempo. Él siempre daba conferencias, hacía sus discursos en momentos especiales en la universidad. Y en aquel momento yo recuerdo que dice que él describía la filosofía como un abismarse ante la complejidad del universo. Fíjense ustedes que esta es una lista de cosas, de justificaciones, por qué nosotros debemos rescatar la filosofía como un instrumento importante para poder enfrentar nuestra problemática de hoy en día. ¿Okay? La tendencia, bueno, aquí describo cosas que vamos a hacer. ¿Qué es el saber? ¿Cuánto llevo tiempo? No sé, ¿cómo voy en tiempo aquí? A ver, 42. Me llevo bastante tiempo. Y eso que es solamente el principio. Pero esto me gusta, creo que esto vamos a verlo porque esto es consecuencia. Si la filosofía es amar al saber, ¿qué es el saber? ¿Qué es el saber? Entonces volvemos a Aristóteles. Él decía que todo hombre por naturaleza desea saber. La curiosidad es un ejemplo. Curiosidad desea saber. Un identificador de esto es el deleite que nos producen nuestras sensaciones. ¿Ok? Nuestras sensaciones porque nos dan, no es a través de nuestras sensaciones que nosotros conocemos el mundo en el cual estamos inmersos. Porque incluso aparte de su utilidad, por supuesto es útil saber cómo es el mundo, nos agradan por sí mismas. El saber nos complace, produce gratificación y sobre todo las de la vista. La vista es uno de los sentidos que nosotros tenemos acceso al mundo. Esta reflexión aristotélica destaca la característica esencial de la subespecie humana, Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe, o sea que hay la autorreflexión, al menos que tiene la capacidad de saber que sabe, aunque no se dé cuenta de ello, pero que se refleja drásticamente en el temor que siente de que los demás no se den cuenta de que no sabe. O sea, a él le gusta saber, él tiene la competencia para saber, pero tiene temor de que la gente piense que él no sabe. Por ello, el calificativo de ignorante es usualmente visto en forma negativa o con un sentido peyorativo.
Sin embargo, se aprende lo que se ignora. Ajá. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere ser aprender? Aprender viene de aprender, de aprender, adquirir luces. Alumno, alumno quiere decir que es sin luz. O sea, dentro del ámbito educativo está el tema de que realmente hay que dar luces, hay que iluminar, entendiendo por luces claridad en los conceptos, en las ideas. Entonces se aprende lo que se ignora. El problema del aprendizaje es que cuando alguien ya cree, y esto ocurre, yo lo he visto, he tenido 3 generaciones con 3 matrimonios he tenido 3 generaciones de hijos, y en todas las 3 generaciones me he dado cuenta de que el joven, cuando está en mayor capacidad de aprender, piensa que ya lo sabe todo. Entonces rechaza, reacciona contra esas cosas que le enseñan que no le sirven para nada. Se aprende lo que se ignora, porque cree que ya se sabe. Se aprende lo que se ignora. Por ello, para aprender, es necesario reconocer que se ignora, porque de no ser así, no tiene sentido el aprendizaje. No es necesario aprender lo que se sabe. No aceptar la ignorancia cuando se ignora es cerrar las puertas del aprendizaje. Pero desafortunadamente, lo que normalmente más se ignora es la propia ignorancia. Tú ignoras que eres ignorante. Así como saber que se sabe te conduce a desconocer lo que desconoces. ¿Me explico? Entonces ignoras la propia ignorancia. Cuanto más se aprende, se adquiere más conocimiento de la propia ignorancia, lo cual potencia el deseo de aprender, que eventualmente conduce a la sabiduría. Este es el camino de la sabiduría. El reconocer la propia ignorancia es el camino de la sabiduría. Esto se evidencia en las reflexiones de grandes pensadores, como por ejemplo Sócrates mismo, que decía que estoy fuertemente convencido de que soy ignorante de lo que no sé. Sé de lo que no sé nada. Nosotros decíamos que Sócrates decía, solo sé que no sé nada, pero parece ser que él solo se lo metieron después. Él decía, sé que no sé nada. Él no decía que solamente sabía eso. Sé que no sé nada. Descartes, de quien ya mencioné, el esfuerzo por instruirme no había tenido otro efecto que el creciente descubrimiento de mi propia ignorancia. Descartes fue un tipo afortunado, fue a la Flèche, que era en esa época el colegio más destacado de Francia, y Francia era, en la época de las luces, uno de los países más destacados del mundo conocido en aquel momento. O sea que él estaba en el tope del sitio donde iba a aprender. Y él llegó allá porque ahí iba a tener la respuesta a todos los problemas. Y lo único que descubrió era que era ignorante. Es interesante. Uno dice que era inmodesto el tipo. No, 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 no. El tipo en realidad estaba diciendo que desencanto. Yo pensé que iba a tener respuesta a todo y no. Lo que tuve fue un convencimiento de mi propia ignorancia. Benjamin Franklin, ser ignorante no es ser tan vergonzoso como no estar dispuesto a aprender. A Solzhenitsyn, el no premio Nobel de literatura ruso, una persona pobremente educada se comporta con arrogante impaciencia, mientras que una educación verdaderamente profunda engendra humildad. Aquí es importante. La educación es un descubrimiento progresivo de nuestra propia ignorancia. Este de Willy Durant, que tiene una enciclopedia de la filosofía, una historia de la filosofía muy conocida. Y este es uno de los que más me gusta. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la pretensión de saber. Daniel Burstein. Bueno, con esto termino yo esta vuelta sobre una apología al conocimiento, pero me falta entonces ver ¿qué es ontología? Ya le dije que Aristóteles no desarrolló la ontología, pero siguiendo Aristóteles, que se propone que el ser es lo menos que se puede decir de todo. El ser de Parménides, y aquí entra Parménides, que fue el que dijo que el ser decía, todo es y no hay nada que no sea. Perdón, sí, correcto. No hay nada que no sea y todo es y no hay nada que no sea. Eso la gente dice, bueno, está una perogrullada, pero hay que analizar bien eso dentro del punto de vista de lenguaje y metalenguaje. Entonces, sencillamente, él habla del ser, en términos de Aristóteles, él define eso como un concepto. El concepto de más extensión. El concepto es la base del conocimiento. El conocimiento está integrado por conceptos. Toda la integración, el universo del conocimiento en sí, es el sistema de conceptos, la integración de los conceptos. ¿Pero qué es un concepto?
Entonces, hay un concepto primitivo, que es el concepto del ser, el ser supremo, que es lo menos que se puede decir de todo. O sea que, desde el punto de vista lógico, ahí arranca la primera verdad, todo es. Todo lo que es algo, por supuesto, es. Todo objeto es, hasta las mentiras son mentiras, hasta lo falso es falso. O sea que realmente incluye la totalidad del ser. Bueno, aquí ven un desarrollo. En nosotros, en castellano, hablamos del ser, del verbo ser, que es del latín esse y del griego einai. El participio presente singular es on en griego, ente en español, y onta es el participio plural. O sea que on es en singular y onta es en plural del participio presente. Entonces los entes tal. Nosotros hablamos de entes, las entidades, hablamos de entidades. El concepto de ente, eso, de gente viene de ente. O sea que en cierta forma es un concepto básico que está allí. Y nosotros trabajamos con otra noción evolucionada a partir del medioevo, de la época medieval, que es de objeto. Es todo aquello sobre el cual se puede centrar la conciencia de algún sujeto. Y aquí viene entonces el tema de la conciencia. Entonces está el sujeto, la conciencia, ¿no?, observando, y el objeto. Entonces el objeto es todo lo que, sobre lo cual se centra, sobre todo todo lo que podemos pensar, todo lo que podemos imaginar, todo eso son objetos. Podemos definir la ontología como el estudio de los objetos. En la ontología, el estudio de los objetos. De esta manera se tendría que hablar de una objetología, pero no, hablamos de una ontología. Ahora, Aristóteles fundamentó su filosofía en la noción de ser. Los siglos posteriores, en su lugar, se han usado la noción de objeto. O sea que hoy en día no usamos objeto como sinónimo de ente. Pero, y esto aquí hago una pregunta, evidentemente todo objeto es un ente. ¿Por qué? Porque es un objeto. Si es algo, es un ente. Si es un objeto, es un ente. O sea que todo objeto es un ente. Pero la pregunta, ¿todo ente es un objeto? Y aquí viene una diferencia. Aquí viene un punto que hay que tomar una decisión y para mí muy importante. Yo cuando puse eso dije que realmente todo ente era un objeto. Y por eso está ahí en gris, porque ahora ya no creo en eso. ¿Por qué? Porque cuando estudio todos los desarrollos y los avances que me trae el James Watt Space Telescope y me dice que el Big Bang posiblemente no sea el origen del universo, sino que en realidad hay cosas que existen en el universo que realmente no tuvieron tiempo de ser creados por el Big Bang, y empiezan a crearse conceptos de universo muy distintos, por ejemplo, de esos donde ellas sean eternos, donde no existe el tiempo. Bueno, ya al comienzo del universo no existe el tiempo, pero si ya al comienzo no existe el tiempo, fuera de este universo no existe el tiempo. Ni el tiempo, ni la masa, ni las cosas que conocemos, no existe eso, es otra cosa. No podemos conocer aquello, y por eso el discípulo de Tales de Mileto, que era dedicado al mundo de la astronomía, que le gustaba la astronomía, que era Anaximandro, él hablaba de que la esencia, la base, no era como tal les decían que era el agua, sino que la esencia de todo era apeirón. Apeirón quiere decir sin perímetro, sin contorno, indefinido, indescriptible. ¿Ok? O sea que realmente ese universo es indescriptible. Si es indescriptible, no puede ser objeto de nuestra conciencia, de nuestras actividades humanas, y por eso es que realmente no necesariamente todo ente es un objeto. Es decir, el mundo de los objetos es el mundo que nosotros describimos con la ciencia. Y aquí entra entonces nuevamente Protágoras. Nosotros somos el centro del universo, pero ese universo tiene un perímetro en el esquema perceptivo. Un perímetro que es lo que podemos ver, lo que podemos alcanzar, lo que podemos conocer, está limitado. Ese conocimiento está limitado. Lo que trasciende ese limitado, que es lo que es la verdad, es sencillamente algo que está fuera de nuestro alcance. Por eso realmente podemos referirnos a ellos como entes, pero no podemos describirlos como objetos. ¿Okay? Es importante porque este objeto se ha usado en montones de cosas últimamente. Bueno, Aristóteles llamó filosofía primero a la ontología general y la teología, y teología, lo que los organizadores llamaron metafísica. O
sea que todos los objetos de la metafísica, que eran el ser en sí y el ser supremo, que es el teos, que para Aristóteles es el teos, realmente eran productos de la ontología general. Los escolásticos llamaron filosofía primera a la filosofía de Lente. Este es un diagramita que dice, entonces tengo la filosofía primera, tenemos la metafísica general y especial, y entre la filosofía general está la filosofía primera y las ontologías. Pero está bien una ontología general. Después vienen las ontologías especiales, y esas ontologías especiales vienen a ser lo que se llaman la ciencia y lo demás. Aun cuando el término ontología es en etimología, de etimología griega, los registros más antiguos conocidos del uso del término datan de 1606, que es de lo que yo le estaba refiriendo. Este es el siglo, ya el siglo XVII, inclusive, que dice yo que el siglo XV, no, el siglo XVII. En el trabajo de Ogdas Escolástica, él habla por primera vez de tintología. Después, en el 1613, Glockel empieza a utilizar el término ontología para designar la ciencia de Lenta. Y Calovius, en 1636, es el que empieza en un diccionario que tenía de la ciencia, empezó a difundir el significado del término. Leibniz fue uno de los grandes filósofos que usó el término ontología, así como su discípulo von Wolf, que fue el maestro de Kant, que también usaban el término. O sea que el concepto de ontología se usaba ya en el área de Leibniz y de Kant, pero fue en realidad Meinong, un discípulo de Brentano, que fue discípulo de Trendelenburg, que fue discípulo de Kant. O sea, a través de esa línea, Meinong escribe una obra que se llama Teoría General de Objetos, que es la ontología como se conoce hoy en día. Es después las filosofías posteriores, como por ejemplo el neocantismo y el existencialismo y todas las filosofías posteriores del siglo XIX y el XX, estuvieron trabajando alrededor de la noción de la ontología. Podemos hablar entonces de las ontologías generales como el estudio de los objetos en cuanto a objetos, y de las ontologías especiales en cuanto al estudio de los objetos en áreas especiales del saber, como son la ciencia, la tecnología, las humanidades y las profesiones, y inclusive el vulgo, que es nuestra cotidianidad. Bueno, aquí habla de algunas teologías especiales, vamos a saltarnos, porque en realidad en la ciencia, ¿qué es la ontología de la ciencia? Es saber qué. O sea, ¿qué es la biología? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Entonces, cada ciencia pregunta el qué. Ese es el concepto, la base ontológica de la ciencia. Y luego de la técnica, que la diferencia de la ciencia no es lo mismo ciencia que tecnología. La técnica es el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. O sea, las respuestas a ellos son a estas preguntas básicas, son lo que realmente describen con precisión lo que es la tecnología. La ciencia y la tecnología no necesariamente están vinculadas, son de la misma pasa. Lo que pasa es que uno habla del qué y el otro del cómo y el por qué. Pero resulta que el hombre primero fue tecnólogo, primero fue hombre, y por eso es que el Homo habilis, porque antes de que fuera Homo sapiens, fue Homo habilis. Y después el hombre que caminaba, el hombre Homo erectus, y finalmente el Homo sapiens. O sea que realmente primero fue un técnico, primero manejó el garrote para defenderse y poder obtener su comida cuando era difícil. Así se desarrolló. Bueno, todo esto sale con las ontologías informáticas. ¿Qué aspectos ontológicos informáticos es el concepto de inteligencia? Y por eso la inteligencia artificial se basa en una ontología del ser humano, en una ontología de la inteligencia, básicamente. Las redes semánticas van a superar esa visión meramente sintáctica del lenguaje, con objetos conceptuales, es donde se manejan nuestros conceptos. Pero también con esos conceptos se pueden crear cosas que no corresponden, y ahí surge el concepto de realidad virtual y de realidad artificial. Y por supuesto, una de las cosas que yo creo que es de extremadamente valor son los videojuegos, que lamentablemente solo se usan por carácter lúdico, y muchas veces, y la mayoría de las veces, promoviendo la violencia. Realmente, si realmente los juegos se utilizaran para sustentar
el proceso del aprendizaje de la ciencia y la tecnología sería un esquema de aceleración extremadamente valioso. En el mundo de la informática están los sistemas de operación, trabajan con procesos que actúan sobre objetos, que son orientados a objetos, las redes de procesadores y toda la problemática que surge de la interoperabilidad de sistemas dinámicos. La praxis se lidia fundamentalmente con objetos de todo tipo. Entonces, hablamos de las praxis, también son ontologías especiales. Bien, bueno, yo creo que con esto ya cubrimos algunas de las cosas visuales. Aquí empiezo a hablar. Aquí aplico un ejemplo. Yo estoy interesado en la ontología de la nación, de la ontología del país y cómo se hace una estructuración del país. Y por ello yo creo que uno de los aspectos fundamentales que hay que trabajarlo es en trabajarlo en una línea de varias dimensiones ontológicas, como son la dimensión de lo social o del bienestar común, la función de la dirección de la producción, que es la dimensión económica, la dirección de la casa, del ambiente, del oikos, que eso nos acoge en la naturaleza, que es la dimensión ambiental, y por supuesto nosotros mismos y nuestra cultura, que serían las funciones de la cultural. Y dentro del ámbito cultural es importante manejar, que no lo hemos manejado en lo más mínimo bien, que es la dimensión de lo político. Bueno, con eso, no, me faltó que es la información. Ese es un punto importante. Disculpen, con eso sí termino. ¿Qué es la información? Bueno, información, acción y efecto de informar, y viene una serie de esquemas, ¿cómo se llama eso? ¿Pero qué informar? Informar, el primero es dar noticia. Aquí viene un aspecto de informar que es enterarse de algo. Pero también tiene otro que es dar forma sustancial a algo, o sea, que generar la forma. Y veamos qué quiere decir forma entonces, de dónde viene forma. Y aquí viene el concepto de forma. Bueno, para hacerlo breve y no seguir en esto, el concepto de forma viene del, por supuesto, forma en español, pero viene del latín, pero el latín es de el indoeuropeo, en su manera de forma. Se llamaba, en el indoeuropeo, forma, se llamaba forma. Viene el indoeuropeo. En morfe, esa es la versión que tiene, perdón. El latín, forma, se basa en algo del indoeuropeo. El griego, lo que es forma, es morfe, que también se basa en el indoeuropeo. Y en los dos resulta de la combinación de mor y fo, de for y mo, y ma. Lo que pasa es que en orden inverso, uno es forma y el otro es morfe. Pero el fe o el fa viene de fos, que es luz, brillo. Entonces los indoeuropeos ya tenían una palabra importante para el brillo. Y luego venía el mor, que era mer, que es recuerdo, el recuerdo. Entonces viene el recuerdo del brillo, ese es el recuerdo en la memoria, o sea que ese impacto en la memoria del brillo, de la luz, es lo que es el concepto que dio origen en griego a morfe y en ¿qué? Y en latín a forma. Pero lo que pasa es que en Platón, nuevamente Platón, ese concepto de morfe coincidió con otro, de que era también que usaban de equivalente. Homero lo usaba como sinónimo de morfe, que era eidos. El eidos viene el eidos viene del indoeuropeo también, que quería decir ver. Eidos es ver. Eidético, relacionado con la vista. E ideología. Y de eidos viene de Wade, perdón, Wade es el lenguaje, el término del indoeuropeo, que viene eidos, que es griego. Pero el eidos evolucionó en idea. Y cuando las ideas son las mejores descripciones de la realidad, ese es en el mito de la caverna, Platón describiendo el concepto de realidad, pero en una forma abstracta. Y de ahí viene la base del idealismo. Mientras que su discípulo Aristóteles, que también compró la idea de que en realidad todo era formas, habían formas sensibles
y formas inteligibles. A las formas sensibles eran las morfe, y las inteligibles la idea, asoció la forma inteligible con la idea, la platónica, pero a diferencia de Platón, que hablaba de que la idea era la descripción de la realidad, para Aristóteles la morfe, la materia era la descripción era lo mejor asociado con la realidad. Entonces, claro, ahí viene un punto del ilemorfismo aristotélico que decía que todos los objetos, todos los entes tenían una cosa que era la materia, que era el sustento, que era el agua de Platón, el fuego de Heráclito, que era el sustento, esa era la base, el corazón, la leña en griego es mater, y de ahí viene el materialismo, el concepto de materialismo. Entonces, esa es la posición aristotélica. O sea que fíjense, padre e hijo, Platón, Aristóteles, fueron los fundadores en el esquema del pensamiento de las grandes corrientes que han dirigido el mundo, que es el individualismo versus el materialismo, que luego en la Edad Moderna se tuvo una forma que es el racionalismo versus el empiricismo, y bueno, de eso es aquí en esa cuestión es cuando surge la ciencia. Entonces, la ciencia de la información, que tiene que ver con esa esquema, entre paréntesis, para Cicerón, que fue el que usó el término, tomó la idea de Barrón, que usaba el término en latín, y era que la forma era la exterior y la forma era la interior, que habían formas que eran interiores. Y por eso es que Barrow escribió varias cosas, y él usaba el término de información para hablar de los tumores o de los embriones en los procesos de gestación. Eso era una información. Y por eso es que en muchos momentos, cuando se habló de información, en el diccionario pone que ya es antiguo, hablar de informarse es formarse adentro, formarse, culturizarse, educarse, instruirse. Era una de las cosas del concepto de información, porque vienen de adentro. Pero ese esquema de que viene adentro tiene un impacto, y es que cómo manejamos lo que está adentro. Entonces ese adentro tiene que vincularse con la realidad. Y al vincularse con la realidad, entonces tiene que haber un mecanismo, un puente que une esa formación, esa información dentro de cada uno con el mundo exterior, inclusive con los semejantes, con todos los que realmente son, ¿cómo que se llaman? Los otros seres como nosotros. Entonces tenemos que ver cómo hacemos esa comunicación. Por supuesto, la solución pudiera ser más evidente es la telepatía, pero de eso sabemos muy poco y muchos piensan que realmente tal cosa no existe. Y no es conveniente que exista, porque como entonces los demás no tendrían un mecanismo para protegerlos, que los demás se enteren de lo que nosotros sabemos. Entonces se inventa el esquema de comunicación, hacer común nuestras ideas. Por eso es que quería tocar este punto, que el concepto de comunicación no está desvinculado del concepto de información. Y en muchas partes de nuestro uso usamos información como correspondiente a comunicación, porque lo que se comunican se pueden comunicar muchas cosas. De hecho, yo soy ingeniero civil especializado en transporte, porque realmente desarrollé los modelos matemáticos para la construcción del metro. Y lo que se transportaba, lo que se comunicaban allí eran las personas, y lo que se transportaban eran personas. En la vialidad, por las vías de comunicación, las carreteras, se transportan vehículos, se transportan muchas cosas. Entonces la comunicación es un concepto más amplio que el concepto de comunicación de información. Entonces, cuando se habla de tecnologías de información y comunicación, están hablando, si hablan de tecnología e información, solamente hablan de información, cuando se habla de comunicación de información, se habla de una forma de comunicación, pero el concepto amplio de comunicación es hacer común, y eso puede ser hacer común
enfermedades, por ejemplo, se comunican. Acabamos de pasar la fiebre de la epidemia, una epidemia, y esa epidemia, el problema básico es que se comunicaban los benditos animalitos. ¿Me explico? Se comunicaban fácilmente porque cómo se transportaban eran dentro de la gente, montados, transportándose sobre la gente que se transportaba en vehículos que se transportaban para ir de un lado a otro. O sea que realmente el fenómeno de comunicación es amplio y muy importante. En la parte urbana, el aspecto de comunicación es vital. En la parte de construcción, el aspecto de comunicación, de cosas que se comunican, es fundamental. Comunicar esfuerzos, comunicar temperatura. Hay una cantidad de cosas que se comunican, que no solamente son las mentes. Entonces, hablar de comunicación de información es una cosa que está incluida dentro del área de la ciencia y la tecnología de la información. Por eso es que realmente, esa es mi objeción cuando hablo de, cuando hago mis comentarios sobre el concepto de tecnologías de información y conocimiento. El conocimiento solamente diría que el conocimiento es un tipo de información. La información son cosas que están dentro de nuestra mente, pero resulta que nosotros pensamos, como acarrea hace rato, de que nosotros no somos lo único que existe. Entonces tenemos que comunicarnos con el mundo fuera. Y a través de la comunicación nosotros encontramos con esa realidad. Y con esa realidad nosotros hacemos modelos que realmente describen a esa realidad. Y a esa representación mental que hacemos de esa realidad es lo que llamamos conocimiento. ¿Ok? Entonces, a través de un proceso de conocimiento, aquí se maneja el concepto de conocer como una vinculación entre el objeto y una imagen que se tiene del objeto. Entonces, ya aquí el hecho de la comunicación de nosotros con el mundo exterior permite empezar a trabajar con cosas en el mundo exterior, pero suponiendo que las cosas del mundo exterior son como nosotros las percibimos. O sea que el conocimiento, en cierta forma, el conocimiento termina siendo una proyección extramental. O sea, nosotros tenemos la percepción, nos permite recibir sensaciones, pero son sensaciones muy elementales. Son fundamentalmente, creo que son ondas electromagnéticas, la luz y el magnetismo. Presión, el sonido, básicamente, todo lo que es el sonido y lo que es el tacto, es a través de presión. Química, que son los componentes, el sabor y el olor, el sabor y olor. ¿Y qué más? Bueno, ya dije, creo que me falta una, temperatura. Y la temperatura que es el calor, básicamente. Con solamente esos, el mundo fuera es una combinación de esas cosas, de esos fenómenos. Es una combinación de fenómenos. Lo que le da forma a eso es nuestra mente, en base a la estructura que tenemos nosotros de procesar la información que está llegando. ¿Ok? Entonces tenemos, una vez que nos llegue esa información, hacemos una proyección externa, proyección extramental, que es la acción mental mediante la cual ubicamos fuera de nuestra mente un objeto que bajo algún criterio asociamos con un objeto en nuestra mente. Yo creo que con esto ya llegué al punto central que quería destacar. Ya lo demás es más, creo que ya me pasé demasiado. Vamos a hablar vamos a dejar el tema acá. Yo creo que ya he cubierto las cosas más importantes que quería transmitir. Queda mucho más, pero yo creo que es un conveniente y ese era un compromiso que había adquirido. No sé cuánto tengo tiempo. Creo que ya me llevé toda la hora para poder conversar y oír opiniones sobre las distintas cosas que he conversado. Ok, por el momento yo voy a terminar aquí mi presentación.